Tenemos 11 de mayo. Vamos a ver si hacemos una parte presencial, una parte, quiero decir, un grupo, porque hay que ver qué aulas conseguimos. Si consigo 2 aulas, lo hacemos todos presencial, pero si no, estaba pensando en hacer un grupo presencial y otro a través del Meet, como hemos hecho en dibujo 1, o sea, nada más que... Pero bueno, entonces el 11 de mayo, ¿hasta dónde entra? Hasta lo que hemos dado, o sea, incluir la tolerancia estadística. Y ahora vamos a entrar a un tema que ustedes ya conocen, que vamos a profundizar un poco, sobre todo en lo que es tolerancia geométrica. Vamos digamos, a tratarlo. Ustedes ya lo vieron, tienen el concepto, han visto calibres, ¿no es cierto? Sí, profe, metrología algo bien. Perfecto. Bueno, acá vamos a quizá ampliarlo un poquito, sobre todo porque vamos a ver incluso cómo determinarlas, cómo acotarlas, y cuándo acotarlas. Entonces vamos a hacer un repaso, ustedes me van diciendo, a medida que ahora empecemos, me van a ir diciendo digamos, si voy más rápido, más despacio, porque entramos con lo que sería un repaso. Bueno, entonces, bueno, por las dudas no hayan escuchado todos, el parcial es la semana que viene, entran todos los temas vistos hasta ahora, hasta lo de la clase pasada, lo de esta clase ya no, y del cual yo voy a enviar una lista de las personas, pues lo más probable es que lo hagamos así, o sea, parte presencial, como les decía, y la otra parte, pues más que nada, si tuviera las 2 aulas, lo hago totalmente presencial, ¿no? ¿Hay algún problema, alguien que no pueda asistir, que esté en otro lado? No. Bueno. Carlos, no entendí cómo sería la modalidad La modalidad es entonces. que yo enviaré una lista la semana que viene donde estarán los que lo van a hacer, se conectarán a un enlace como ahora, un grupo, y otro grupo va a hacerlo directamente en la escuela. ¿Por qué esto? Porque tenemos aulas que son medias chicas y van a estar uno encima del otro y en general nosotros lo hacíamos en 2 aulas. Pero ahora no sé por qué hay menos aulas en la facultad, o sea que al menos disponibles para nosotros. Así que es probable que lo hagamos todo presencial, pero si no, vamos a optar por esa solución que les dije yo. Es decir, el grupo que lo haga presencial ahora lo hará en la segunda oportunidad virtual y viceversa, ¿no? Si es que optamos o que llegamos a esta solución. Bueno, hoy entonces el tema es de repaso, voy a compartir pantalla, no es repaso, es tomar el tema de tolerancia de geometría, verlo, profundizarlo y fundamentalmente acotarlo, determinar las tolerancias correspondientes y acotarlo en un proyecto, en un plan. Bien, vamos a compartir.
Bueno. Bien, o sea, las tolerancias geométricas las tenemos, o sea, las individualizamos o las clasificamos de la siguiente forma. Forma de elemento aislado, lo que es forma es lo que tiene que ver justamente con el elemento aislado, o sea, si una superficie es plana, si es circular, si es cilíndrica, o si tiene una determinada forma. Entonces, de esas, las tolerancias, digamos, que tenemos son rectitud, planitud, redondez, cilindricidad. Y cuando no es cilíndrico ni plano, vamos a perfil de una línea cualquiera o forma una línea cualquiera. Ahora vamos a verlas individualmente, ¿no es cierto? Después estaban las de orientación. Las de orientación ya incluyen la referencia sí o sí, porque si digo paralelismo es paralelo respecto a algo, es decir, está la referencia. Perpendicularidad, perpendicular respecto a algo. Y si tiene una determinada inclinación, también es respecto a algo. Por eso se las denomina son de elementos asociados, porque entra la referencia y son de orientación. Y las otras de posición, con las que terminaríamos de cubrir todo lo que es geometría, que es verdadera posición, concentricidad y simetría, que son también de elementos asociados, o sea, siempre aparece la referencia. La referencia también puede aparecer en el tema de perfil de línea y perfil de superficie, que hay dos normas, ¿no es cierto?, que son muy, muy similares. Una es norteamericana y la aplican casi todas las automotrices, y otra es la ISO. Nosotros vamos a ir viendo de acuerdo a la ISO, pero vamos a ir viendo muchos ejemplos de la americana. Es decir, para ir a la parte, como para que ustedes tengan en cuenta, todas estas lo tienen, ¿no es cierto? Una es la ASME y 14.5M, y la otra es la ISO 1101. Fíjense, después lo vamos a ver más profundamente esto, o lo vamos a mirar con más detenimiento, pero que todos los símbolos para la ASME y la ISO son exactamente iguales, pero hay algunas pequeñas diferencias, fundamentalmente incluso tiene que ver con otros usos, pero no en lo que hace a la interpretación de la geometría, sino más bien el uso que le dan unas y otras, ¿no es cierto? Pero ya les digo, básicamente vamos a ir viéndolas a ambas, así que no va a haber ningún problema. Es decir, vamos a la primera parte, que nos ubica el por qué surge esto. Recuerdan ustedes que nosotros vimos en dibujo 1 microgeometría. ¿Qué era la microgeometría? Y estaba asociada también a la tolerancia dimensional, porque la microgeometría es la rugosidad, ¿no es cierto? Y que tiene que ver de alguna manera también con la tolerancia dimensional. Pero también, en muchos casos, no nos cubre en todo lo que ni la tolerancia dimensional ni la microgeometría en todo lo que hace a la forma, por ejemplo, de superficie. Acá vemos, por ejemplo, una superficie, digamos, una pieza cilíndrica, ¿no es cierto? Un eje, por ejemplo. Ese eje puede tener ciertos defectos que por ahí están y no están, y ahora vamos a ver en qué término, en qué proporción están o no están contenidos por la tolerancia dimensional. Nosotros tenemos, por ejemplo, un eje, puede ser cónico, ese eje también puede tener esta forma, tonelado o convexo o cóncavo, como acá, o también puede estar curvo. Fíjense, estos son. Pero además, si yo miro una sección puede ser triangular o ser deformada sin seguir alguna regla geométrica. En el caso de las trianguladas es un defecto muy propio de ¿qué? ¿Saben ustedes, chicos? ¿Saben cuándo hacen las piezas trianguladas?
cuando está descentrado, ¿puede ser o no? El eje con respecto... Es propia de un sistema, ¿conocen ustedes? Bueno, sí, han visto, por ejemplo, rectificado sin centro, ¿no? Proceso de rectificado. Seguramente Santiago se los puede explicar mucho mejor que yo, pero el proceso de rectificado puede estar, hacerlo a través de centros, lo mismo que el torneado, ¿no es cierto? Puede ser, profe, Sí. cuando tengo dos piedras sobre el eje. Tal cual, esa es la rectificadora, tal cual, rectificadora sin centro, que tiene un apoyo en la parte inferior y es rectificado justamente con dos. Eso en general, cuando obviamente se sale de punto, genera un defecto de triangulación. Este defecto de triangulación lo deben haber visto en metrología, es una particularidad que es que no la podemos observar, porque obviamente esto sí lo puedo observar, este dibujo lo puedo observar visualmente, ¿no es cierto? Pero si este defecto no es tan profundo, yo lo mediría. Y si yo lo mido con un micrómetro, por ejemplo, aunque ustedes lo vean así, no observaría o no encontraría ninguna diferencia diametral. ¿Sabían eso? ¿Lo vieron? No, profe. Sé que en la facultad había, no tiene que estar, una piecita que es visible, se ve así como esta, que es muy raro, porque es muy exagerado. En general, este defecto geométrico no se observa a simple vista, pero sí lo observamos cuando lo ponemos sobre una V, y más claramente sobre una V de 60. Por eso están las B de 60. La mayoría de las B, no la mayoría, pero gran parte de las B que se venden como material metrológico, o sea, son de 90, pero las hay de 60 justamente para detectar, porque es la única forma que se detecta esta diferencia de diámetros que existe en la realidad. ¿Por qué? Si yo la pongo y traten de imaginarlo, yo después se lo pongo, porque salió ahora el tema, la verdad no lo había preparado como para mostrárselo, pero debo tener dibujos, incluso hasta la fórmula de cómo es que yo veo y detecto, pero pensé que eso lo habían visto en metrología. ¿Cómo detecto esta diferencia de diámetro? Imagínense, pongan un poco de imaginación, en todo caso la clase que viene les busco algún dibujo y lo van a ver mejor, pero en estos momentos sigan la manito y yo estoy haciendo los planos de la B de 60. Este es uno de los planos, apoya acá, la B de 60. Perdón, voy de nuevo. Esta es la B de 60. ¿Sí? Es así. En esta posición, que la estoy poniendo apoyada sobre un plano horizontal, si pongo un comparador acá arriba, voy a obtener el diámetro máximo. Es decir, el diámetro máximo que contiene a esta figura triangulada. Si giro la B o la pieza, lo normal es que gire la pieza, pero en este caso vamos a girar la B. Ahora la B está apoyada sobre un plano inclinado. Entonces hago una parte de la B y la otra parte de la B y el comparador va a estar apoyando acá. En este caso puedo obtener el diámetro menor que contiene a la forma. Esto se los digo así, yo después les puedo mostrar incluso un cálculo, cómo se hace, cómo se determina, porque esto, similar a esto nos pasa si supongamos, porque piezas que son a propósito, no trianguladas, sino que tienen los filos en forma
filos, por ejemplo, un macho de roscar tiene un filo acá, en general tienen 3 filos, ¿no es cierto? Para sacar el diámetro mayor de esa rosca, o también el diámetro medio de esa rosca, lo voy a hacer a través de una BD60 también. Porque en este caso no porque esté triangulado, sino porque los filos están de A3 y dispuestos a 120 grados entre sí. Bien. Vamos a ir, es decir, el objeto de esto es entender bien las tolerancias geométricas, todavía no comenzamos, pero la interpretación bien precisa de lo que es la tolerancia. De alguna manera sí estamos comenzando, ¿no es cierto? Porque yo acá les digo, esta es la pieza, y yo necesito saber cuál es la redondez, sería en este caso, de esta pieza. ¿Cuál es la redondez? La redondez se define como diferencia radial de los 2 círculos teóricos concéntricos que la contienen. O sea, acá estaríamos midiendo o viendo en esta sección una circularidad o redondez. Lo mismo, obviamente, en este caso. Nada más que en este caso ya no lo podríamos determinar como les expliqué yo sobre la B. En este caso lo tendríamos que determinar quizás sobre una pantalla de un proyector, donde yo lo veo, lo proyecto y veo dentro de qué circunferencias son las que lo contienen. Esto es para una pieza ovalada. Bien, así como esto forma, obviamente no está dibujado los planos, pero un plano, un paralelismo, un plano pasa lo mismo, ¿no es cierto? Y acá podemos observar este tipo de pieza, es un elemento muy simple, digamos, pero es un conjunto integrado por varias partes y donde podemos observar que dimensionalmente yo esto lo puedo determinar perfectamente. Es más, en dibujo 1, este mismo dibujo lo usaron para hacer un práctico dimensional, donde ustedes veían qué tipo de ajuste teníamos acá, qué tipo de ajuste teníamos acá, y yo les dije, seguramente, si se acuerdan, no sé, pero sí les dije, que acá no estamos contemplando todas las tolerancias que debíamos tener en cuenta para que esto funcione de alguna manera. Y una de ellas, que la estamos viendo acá, era la posición de los agujeros que nos permita esa posición, y ahí iríamos a lo que sería una verdadera posición, que nos permita el montaje de los mismos. Acá vemos el primer defecto que podría pasar en este subconjunto, que tenemos acá en el dibujo, y que impediría el funcionamiento del mismo. O sea, en este caso impide el error de posición del agujero que el tornillo entre, o sea, impide el funcionamiento del horno. Podría haber también un caso de alguna geometría donde no tuvimos en cuenta dimensionalmente y que tenga que ver, obviamente acá están contemplados todos los errores. Eso, chicos, y esto sí escúchenmelo bien, no quiere decir que todas las veces que haga cualquier pieza voy a estar acotando estas tolerancias geométricas. Estas tolerancias geométricas, algunas sí, pero no todas. Por ejemplo, todo lo que vemos acá, yo diría, ejemplo esto, digo, sí, acá hay un error de perpendicularidad de este eje con este eje. Muchas cosas no es necesario estar acotando, salvo cuando, que esa es la parte que yo quiero que vayamos profundizando durante el curso, porque si no, es decir, uno de los problemas que solemos ver del curso es que a veces uno dice, mira, aprendí todo este curso, lo voy a empezar a usar, y lo usan en demasía. Hay que tener en cuenta que una de las primeras cosas fundamentales, que después vuelvo a este cuadro, pero quiero ir acá, es lo que se llama el espacio tolerado. El espacio tolerado es cuando yo hago una tolerancia dimensional para las condiciones, como les dije, condiciones
normales entre comillas. Quiero decir que tenga un diámetro y un largo, una longitud aproximadamente 1,5 veces el diámetro. Eso es una condición normal, pero no quiere decir que sea para lo único. Lo que quiero decir es que para una cierta proporcionalidad. Es decir, si yo miro una barra de 6 metros de redondo, nunca voy a tener una proporcionalidad, por lo tanto nunca va a estar tomado un espacio tolerado para esa barra. ¿Me entienden? Una barra de 6 milímetros de 6 metros. ¿Ustedes creen que puedo tener un espacio dentro del cual esté? No. La tolerancia va a tener tolerancia dimensional, en general si es un trefilado será un H9, por ejemplo. O sea, tiene su tolerancia dimensional, pero esa tolerancia dimensional, digamos, para piezas tan largas, o sea, que exceden la escala, yo, en ese caso, si yo necesito esas piezas que no tienen una escala muy distorsionada, llamémoslo así, sí puedo especificar algún tipo de tolerancia geométrica que vamos a ver. Vamos a ver ejemplos. Pero bueno, vuelvo a esto. Espacio tolerado es espacio en el cual para una cierta geometría, o sea, una cierta proporcionalidad, yo acoté o sea, quiero decir, entre 1 y 2, 3 veces el diámetro en el largo de la longitud de una pieza en general mecanizada, yo estoy tolerándola, y esa tolerancia me va a implicar un espacio dimensional, es decir, un espacio dentro del cual tiene que estar toda o sea, todas las medidas, todo el cuerpo tiene que estar contenido dentro de ese espacio. Esto quiere decir que si yo voy a usar una tolerancia de cilindricidad, obviamente va a tener que ser una tolerancia más exigente de la tolerancia dimensional. O sea, quiero decir que hay ya, cuando yo dimensiono una pieza y la tolero dimensionalmente, en cuanto a su forma, ya está contenida, y no es necesario aplicarle todas las tolerancias geométricas, salvo casos especiales, ¿sí? Vuelvo entonces a los ejemplos que estamos viendo que hacen no solo a formas, sino también a posiciones, a orientación, como en este caso, a un eje, por ejemplo, como en este caso, no recto, con un error, un error geométrico que hace a la rectitud de ese eje. Fíjense que un eje ya largo comparado con el diámetro. Entonces, por ahí yo debería, para salvarme del posible error, hacer alguna acotación que tenga que ver con esto. Y acá, en este caso, estoy viéndolo, perdón, a ver cómo es. Estoy viendo una excentricidad, ¿no es cierto?, entre esta parte y esta parte, que hace, y acá sí, fíjense que en dimensiones puede estar perfecto, pero en este caso yo no tendría posibilidades de que este eje entre, porque estaría, digamos, con una gran excentricidad del cilindro inferior con respecto al cilindro superior. Bien, todos estos son defectos que pueden, que podemos tener, ¿no es cierto? Entonces, yo les dije, le hablé de elementos aislados, de elementos asociados, y de orientación y de posición. ¿No es cierto? En posición está verdadera posición, concentricidad, coaxialidad o coaxialidad y simetría. Con estos tres grupos, digamos que abarcamos absolutamente todo, pero para el caso de piezas de revolución, solo para el caso de piezas de revolución, nosotros tenemos oscilación o desviación circular. ¿Por qué digo yo
solo para el caso, porque son tolerancias geométricas, son de mucho uso, pero tienen que ver más que nada esa utilización con el tipo de pieza y el tipo de control. Es decir, una pieza de revolución puede, puede ser comprobada geométricamente y muchas veces muy ventajosamente, usando en lugar de algunas de estas o más de una de estas tolerancias geométricas, simplemente utilizando esta de oscilación, tanto simple o circular como la total. Bien. O sea, es de una familia que tiene que ver con una utilización, las desviaciones u oscilaciones, con un sistema de control. Y que un sistema de control que antes se denominaba el LTI, que era lectura total del indicador, y que tenía que ver con poner un comparador, para que ustedes ya se hagan el cuadro, pongo un comparador y hago girar en 3 centros una pieza. Entonces, o sobre una, no, perdón, en 3 centros hago girar una pieza. Eso, o entre 2B también. Eso sería la lectura total del indicador. Lo que hacía era darme, al girar, detectar problemas geométricos. A veces tiene que ver con la concentricidad, con la posición, con algunas formas, y fundamentalmente que a veces las tiene en cuenta en forma combinada. Por eso digo que muchas veces, y se usa mucho oscilación, es muy utilizada porque mejora, digamos, la posibilidad, pero no quiere decir, si yo no quiero usar nunca oscilación, voy a poder resolver todo. Ese era el mensaje que quería darle con estos 3 cuadros que estamos viendo acá. Voy a poder controlar absolutamente toda la geometría. Espacio tolerado que ya vimos, y empezamos con algunos casos. Por ejemplo, el de rectitud. Y acá sí vamos a prestar atención, hay muchas cosas que tienen que ver con cómo lo hago y tiene que ser muy importantes, digamos, tengan en cuenta en los ejemplos que vamos a ver, van a ver que no es lo mismo, por ejemplo, acotar esto así como lo estoy acotando, como esto que estoy acotando acá abajo. Cuando estoy acotando directamente sobre la pieza, lo que estoy acotando es el símbolo de rectitud, estoy poniendo primero el símbolo de rectitud, estoy apuntando a las generatrices. Esto quiere decir que todas las generatrices de este cilindro, en este caso, deben ser rectas o deben estar contenidas entre 2 rectas ideales distanciadas, separadas 0,09, que es el valor de la tolerancia. Y acá lo podemos ver a la pieza defectuosa y, digamos, lo que yo debo controlar, que esta generatriz no se escape de las 2 rectas ideales separadas en el valor de la tolerancia. Mientras que, por ejemplo, aquí estoy indicando el mismo símbolo, pero estoy indicando hacia esta cota. Esta cota, que no necesariamente puede estar señalada así sin necesidad de ponerle el número. El número, obviamente, el diámetro yo en algún lado lo voy a tener que poner, pero a veces cuando tengo planos que son mucho más complejos que esto y tengo entonces los diámetros en otros lados, y por una cuestión de no amontonar acotación, podría, y ya lo tengo al diámetro 50 acotado en alguna otra vista, en otra cosa, basta con que yo ponga la línea de cota y que sobre esa línea de cota esté apuntando la rectitud, que estoy diciendo en este caso que la rectitud está aplicada al eje de la configuración del cilindro exterior en este caso. Fíjense que cuando digo el eje, ustedes saben que este eje es
un eje que en definitiva se conforma por el cilindro exterior que no necesariamente es coincidente con el eje conformado por el cilindro interior o por el agujero que le estoy mostrando acá. ¿Se entiende? Esto es importante, pues si estoy pidiendo esta rectitud, no puedo hacerla o pensar en el eje interior, tengo que pensar en el eje exterior. Si quiero hacerlo sobre el eje interior, voy a tener que acotarlo sobre la acotación de este agujero. ¿Se entiende? Bueno, de acá salta en rectitud control de rectitud, acá lo está haciendo sobre 2B con el uso de un comparador. Hay distintas formas de ver rectitud, pero también hay distintas formas de acotarla. Por ejemplo, a diferencia del ejemplo anterior, vemos que acá está acotando al eje. Otra cosa que omití decirles es que se le pone diámetro porque cuando es un eje, es un eje, lo debo limitar en todo es decir, en todas las direcciones. Por eso la limitación no es solo 2 líneas, sino que es un cilindro. ¿Por qué? Porque el eje puede tener deformaciones sobre planos horizontales, verticales u oblicuos. O sea, el eje puede viajar sobre todo el espacio, ¿no es cierto? O sea, puede estar deformado sobre los diferentes planos, que si lo pensamos sobre un horizontal y vertical, sería suficiente, pero también el cilindro lo limita sobre cualquier deformación, sobre cualquier plano oblicuo. En este caso, lo está acotando entonces sobre el exterior, en este caso no hay agujeros, es la única forma que tendría para acotar sobre el eje, pero aparece otra cosa, no en el símbolo, sino en la indicación que dice 0,1 sobre 10. ¿Esto qué quiere decir? Que está acotando en forma para un determinado longitud. O sea, el error de rectitud de este eje tiene que estar contenido, o sea, este eje cada 10 milímetros tiene que estar contenido dentro de un cilindro de 0,1, perdón, de diámetro 0,1. La interpretación es esta, mientras que la interpretación del anterior era un cilindro, pero por todo el largo de la configuración. O sea, este cilindro de diámetro T, o sea, el diámetro 0,08 en este caso, era por la longitud total de la configuración. En este caso, no, es cada 10 milímetros. Eso quiere decir que en realidad, sobre toda su longitud, sería mayor, podría ser mayor, ¿no es cierto? Acá en el cuadro lo podemos ver. ¿Sí? Rectitud. Profe, una pregunta. Sí. El anterior, ¿en qué caso se usaría? Está. Para especificar, por ejemplo, en el caso, antes les di como un ejemplo, una barra larga, muy geométricamente muy larga respecto al diámetro. Esto sería una buena forma de limitar la deformación, o sea, la falta de rectitud de esa barra. Pero no necesariamente tenemos que ir a una barra, lo podemos estar explicitando para longitudes, o sea, donde no estamos analizando a una pieza trabajando con otra, como en un caso como esto es más aplicable a esta piecita trabajando dentro de un
cuerpo, ¿me entienden? Pero si la pieza excede eso, en general, por ahí puede convenir este tipo de acotación, donde lo limito, pero lo limito para un espacio definido. Imaginémonos que sobre esta barra viene guiado un anillo de unos 10 milímetros. Entonces, ese anillo se va desplazando. Por ahí puedo estar necesitando este error de rectitud para este paso. ¿Se entiende? En el caso de una rosca, lo podría usar también en el caso de una rosca, donde de una tuerca, ¿me entienden? La rosca, imagínense un tornillo, no de fijación, sino de trabajo. Tornillo de 1 metro, de diámetro 30 milímetros, que desplaza un carro. Ese carro a través de una tuerca que tiene 30 milímetros. Entonces, cierta rectitud yo necesito para que la tuerca se deslice bien. ¿Me entienden? Ese es otro caso. Perfecto, gracias, profe. De nada. Bueno, acá vemos una pieza prismática y sobre el plano le está señalando rectitud. ¿Qué quiere decir esto? Que cada la interpretación geométrica, yo veo porque está sobre este plano. Esto quiere decir, al estar indicado así, que cada recta que compone este plano, las rectas transversales, que componen longitudinales, que componen este plano, todas deben estar contenidas entre dos líneas, o sea, entre dos. Cuando hablo de esas líneas digo teóricas porque son rectas ideales, ¿no es cierto? Dos rectas ideales separadas ese valor de 0,1. Entonces, la real, o sea, la recta real debe estar contenida entre esto. Pensemos que una manera de detectarlo podría ser a través de un comparador deslizándolo sobre sobre una superficie patrón, digamos, alineada con esto, que nos permita verificar lo que varía esa recta real con respecto a la ideal, que sería ese mármol o esa superficie patrón que estoy usando. Bien, a ver. Bueno, ahora vamos a pasar. También estoy usando acá rectitud en el caso de un filo. En este caso ya serían dos rectas, acá separadas 0,05, dos rectas ideales, que contienen al filo real. Las rectas separadas 0,05. Acá, bueno, vemos con un autocolimador, un equipo, ¿lo han visto ustedes en metrología? ¿No? La verdad que no lo recuerdo, profe. Porque lo tenemos, está en el laboratorio. Un autocolimador se utiliza para verificar rectitudes, justamente en el caso de una bancada de una máquina inmensa como esta, una bancada, un cepillo. Fíjense que si bien está, porque todo lo que es máquina de herramienta uno va a ver gran robustez en lo que hace la estructura principal. Esta es la estructura principal de ese cepillo, fresadora que desliza acá, está desarmada, ¿no es cierto?, que desliza sobre esta bancada. Fíjense, en general, aunque sea en una sola pieza, a veces son más de una pieza cuando son largas, pero suelen tener más de una. Imagínense que esta no sé realmente sea una sola pieza, pueden ser 2 piezas, 3 piezas, depende del tamaño, ¿no es cierto? Y la posibilidad que hay para hacerlas. Hay máquinas muy grandes, de 30 metros de longitud. Entonces, pero ustedes pueden ver las distintas patas que hacen que, aunque la pieza sea en una sola parte, o al menos tiene múltiples patas, que son regulables. Por eso uno ve acá un tornillo
un agujero que es para el tornillo de bloqueo y el otro que es para un tornillo que sirve para apoyar sobre una chapa en el hormigón, subir o bajar, porque aunque uno lo vea tan robusto, la rectitud de esta bancada la podemos corregir con diferentes esfuerzos sobre los apoyos. ¿Y cómo detectamos eso? Y lo detectamos, por ejemplo, puede ser un nivel de precisión, pero por ejemplo el autocolimador que envía un haz de luz o sea, como patrón de rectitud, y que el recorrido del espejo sobre esa bancada nos va dando las diferentes nos va dando los diferentes ángulos que toman, o sea, que de esa manera que componen la rectitud, ¿no es cierto? O sea, yo voy, en realidad, si cómo funciona esto, le explico, tiene un apoyo, imagínate, debe ser de 10 centímetros, entre puntos, entonces yo lo voy haciendo recorrer, lo hago recorrer la bancada, y justamente, imagínense que esto no es una recta ideal, justamente, entonces lo que va a hacer este carro, digamos, improvisado, por lo que tiene es el espejo, va a ir rotando, el espejo va a ir girando al seguir la curva. Ese giro me va a devolver una imagen que la voy a poder leer acá y que me va a ir permitiendo corregir, en definitiva, si fuese teórico ideal y quedara perfecto, yo si recorro de acá para allí siempre me tiene que arrojar la misma imagen sobre este autocolimador. Bueno, esto se lo digo a nivel curiosidad, no hace tanto a la materia, pero como es bueno también saber, ¿no? Bueno, acá está un poquito representado como es, o sea, emite un haz, lo devuelve el espejo y el espejo lo va devolviendo con diferentes ángulos en función de cómo va pasando. Esto lo vimos, profesor, en metrología. ¿Cómo? Lo vimos seguro en metrología. Ah, bárbaro. Bueno, entonces vieron el autocolimador. No habrán visto, quizás no vieron el equipo en el laboratorio. Claro, al laboratorio no pudimos ir, recién están empezando a ir este cuatrimestre. Claro. Bueno. Pasamos a planitud. Hasta ahora, fíjense que vimos rectitud, vimos planitud. En realidad vimos rectitud sobre también cilindros, ¿no es cierto? Si bien, pero en el caso de generatrices o de ejes, pero también lo vimos en planos. Y ahora vemos planitud. Planitud ya va al plano. Entonces, ¿cuál es la tolerancia? La tolerancia son dos planos ideales, ¿no es cierto?, que contienen al plano real, separados los planos ideales en 0,08. Observen, y esto porque después lo vamos a ir viendo más, que son dos planos, que no quiere decir que sean dos planos, son dos planos paralelos entre sí, pero que deben contener a esta superficie. Si yo inclino esta superficie, o sale inclinada, yo con los dos planos los inclinaré también, como para ver si me contienen la superficie real. ¿Se entiende? Acá no estoy diciendo que este plano tiene que estar ubicado paralelo respecto a este, por ejemplo, o a este. Estoy diciendo simplemente que este plano debe ser plano. ¿Me entienden? Por eso es forma. No hay referencia. Si bien yo lo veo acá y digo, no, pero esto es paralelo a esto, paralelo a esto, paralelo a esto, acá no estoy especificando nada de eso, estoy diciendo cuán plano es. ¿Se entiende? Eso van a ver que tiene un sentido, en la medida que vamos avanzando lo van a ver. Bueno, otra forma de indicar planitud, para en este caso 3 planos diferentes, pero con el mismo valor de planitud. Carlos. Sí. Ahí entonces la planitud, digamos, termina dependiendo de las dimensiones de la pieza.
Porque, o sea, Sí, no es lo sí, mismo. sí, sí, está bien. No es, si queremos hacer un paralelismo, llamémoslo así, cuando decíamos rectitud de esta pieza cada tanto, bueno, en todos los otros casos dijera el largo de la configuración, ¿no es cierto? Acá esto me daba la posibilidad de hacerlo sectorialmente, ¿no es cierto? Por pedacitos. Si vuelvo al caso nuestro, estoy diciendo planitud, que es para toda la configuración. Si mide 1 centímetro por 1 centímetro esto, bueno, serán 2 planos de 1 por 1. O sea, que contengan la configuración real. ¿Se entiende? Entonces, si esto tiene 500 milímetros por 500 milímetros, bueno, serán 2 planos separados 0,08 que contengan a todo eso. Obviamente, si yo digo esta planitud 0,08 para un plano chiquito, es una tolerancia grande. Si lo digo para un plano de 1 metro por 1 metro, es una tolerancia bastante, bueno, no es que sea tan chica, porque nosotros, por ejemplo, el mármol que está en la facultad creo que tiene 5 micrones de planitud. Es un mármol, ojo, de referencia, un mármol que no sé si ustedes lo habrán podido ver, dado que no hicieron laboratorio, pero un mármol de 1 metro largo, la verdad que 1 metro y pico, no me acuerdo bien las dimensiones, pero tengo 1,50 m por 1 metro, una cosa así, y tiene como planitud 5 micrones. Obviamente un mármol de referencia, o sea, un patrón de planitud. Pero hablar de un par de centésimas de milímetro para un rectificado plano es una tolerancia que se puede obtener bastante bien. Para un rectificado plano hablo. Por lo tanto, esta tolerancia es bastante amplia. Es para un mecanizado y para un plano más o menos importante. De todas maneras, todos estos valores que uno ve acá son indicativos, son solo para explicar la parte teórica del tema, no es que sea lo que debo aplicar para una pieza X. Acá estamos viendo uno de los controles, por ejemplo, de planitud. Para un plano, por ejemplo, como ese que les hablaba de que tiene 5 micrones, por ejemplo, esto es un colimador, no un autocolimador, pero envía un haz de luz que es reflejado por y uno recorre este espejo. Bueno, en una cantidad X de rectas, en definitiva suelen ser diagonales más bordes, etcétera, componen lo que sería la planitud del mismo. Esto es un proceso. Eso, un proceso también lo podríamos hacer con un nivel, porque cuando uno piensa, ¿cómo compongo una planitud? Con una rectitud, bastante sencillo. Puedo pensar óptica, puedo pensar en un comparador que estoy trasladando sobre un patrón, ¿no es cierto? Puedo ver diferentes métodos, pero por ejemplo en el caso de un mármol grande, como justamente el de la facultad, una de las quizás de las formas más precisas de evaluar su error de planitud es a través de seguir diferentes rectas del mismo, componerlas, entre todas esas rectas, en definitiva ver cuánto se desvió de 2 planos ideales y eso nos daría ese valor de error de planitud. Bueno, en este ejemplo, planitud de este plano. Acá está lo de inclinado. Recuerdan, les dije, mira, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Quiere decir los 0,25. Yo, fíjense, no sé si alcanzan a ver en el dibujo mismo, está a propósito dibujado, que está inclinado, no necesariamente, porque cuando hablo de planitud, no hablo de planitud respecto a nada, hablo de forma, hablo de plano. Este plano, posiblemente como salió muy inclinado y en
puede estar mal dimensionalmente, ¿se entiende? Pero no desde el lado geométrico, porque yo estoy acotando 0,25 y veo que lo puedo contener con dos planos separados 0,25. ¿Sí? Bueno, seguimos con aislado y les dije que estaba circularidad o redondez. Acá está para el caso de un filo, ¿cuál es la definición? Son dos circunferencias, para un filo circular como este, dos circunferencias cuya diferencia casi importante, que esto lo tengan en mente, su diferencia radial, o sea, no es diametral, ¿me entienden? Su diferencia radial de los dos círculos ideales es del valor de la tolerancia. Recuerden siempre que hablamos de diferencia, la tolerancia es de diferencia radial, no diametral. Acá, por ejemplo, estoy con una esfera y a esa esfera le digo circularidad 0,05. ¿Qué quiere decir? Que cada sección de esta esfera debe estar contenida entre dos circunferencias cuya diferencia radial es de 0,05. Fíjense, para volver a lo que era espacio tolerado, chicos, que en este caso hay una cierta coherencia. ¿Por qué les digo? Porque fíjense que esta esfera diametralmente, o sea, yo tengo una tolerancia diametral, no me interesa que sea tan justo el valor. Fíjense, 7/4 décimas es un valor grande para una tolerancia dimensional. ¿Por qué? Porque obviamente no me está interesando que cumpla su diámetro, pero sí su forma. Es decir, imagínense, yo quiero que esta bolita, cuando digo bolita, la tiro sobre un plano, vaya, ruede, con una cierta precisión. Por ejemplo, les digo, para pensar piensen en un rodamiento, es decir, un rodamiento con un error de esfericidad o un error de circularidad, como en este caso, importante. Entonces, lo que acá ¿por qué decía de la coherencia? Porque si yo hago el espacio tolerado de esta esfera, ¿cuál es el espacio tolerado? Es una esfera de 70, el espacio ideal que tolera está entre una esfera de 70,4 de diámetro y una esfera de 70. Dentro de esa todos los puntos tienen que estar. Pero si en realidad le permito que use todo ese espacio tolerado, la forma puede resultar un desastre. Entonces, lo que le pido a la forma, o sea, que cada sección esté contenida entre dos circunferencias cuya diferencia radial es 0,05. Atenti, lo que quiero decir acá, si es diferencia radial 0,05, quiere decir que estoy dentro de una diferencia diametral de 0,1. Hay coherencia. ¿Cuándo no habría coherencia? Por ejemplo, si esta tolerancia dimensional no hay coherencia, querría decir no tiene sentido que acote esto. Si esta, por ejemplo, les voy a decir, si esta cota dimensional es esfera diámetro 70 más menos 0,05, ¿tendría coherencia que use también la...? Y termina lo mismo. La debería achicar porque estoy teniendo en cuenta la tolerancia en la geométrica. Es lo mismo. Exacto, es lo mismo, por eso no es coherente, no lo pone. Y peor sería, ahí sí sería muy incoherente si le pongo, esto es más menos 0,1, 0,01, por ejemplo, más menos 0,01 diametralmente. ¿Para qué le voy a poner si yo ya sé que esa esfera tiene que estar contenida y es imposible que tenga un error geométrico de este tipo? ¿Qué quiere decir? Con esto quiero decir que
esa geometría, esa limitación geométrica que estoy poniendo acá, tiene que tener coherencia. ¿Y cuándo tiene coherencia? Cuando es menor que el espacio tolerado que me está limitando la dimensión. ¿Se entiende? Si lo agarraron un poquito, podemos seguir y porque vamos a ver otros ejemplos, pero si no, se lo repito ahora. Díganme. ¿Por qué tendría sentido que sea más chica si la estaría pisando, digamos, la más chica a la tolerancia más grande? Porque claro, si yo tengo una dimensión con una tolerancia pequeña, más pequeña que esto, carece de sentido que yo le ponga esta limitación, porque en realidad esta limitación está siendo limitada por algo más, más pequeño, más chico, con una tolerancia, porque la dimensión ya de alguna manera acota la forma. Por eso hay que entender el espacio tolerado. ¿Qué es el espacio tolerado? Y lo que me limita la dimensión. En este caso, la dimensión me está generando un espacio dentro del cual tiene que estar la configuración completa. Si esto es chiquito, o sea, menor que estos valores, lo que estoy diciendo es que no tiene sentido que ponga redondez. Para que tenga sentido la redondez, esta redondez debe ser más exigente, o sea, más pequeña, más exigente que la limitación geométrica que me da la dimensión. Bien. ¿Se entiende? Vamos a verlo en otros ejemplos, en otras cosas, sobre otras tolerancias, incluso, pero siguiendo, por eso le digo, quizá no lo entienden 100%, pero vamos a seguir trabajando y después me dicen si no se entendió. Bueno, seguimos en redondez. Por ejemplo, la redondez no solo tiene que ser para un cuerpo cilíndrico, puede ser para un cuerpo que tiene secciones, como un cono, como un tonel, como que tiene secciones redondas, porque justamente redondez está aplicado a cada sección. Entonces, no me interesa el diámetro, me interesa la sección. Yo tomo esta sección y ni siquiera miro qué diámetro tiene o qué diámetro debe tener. Miro si está contenido entre dos circunferencias concéntricas con que tengan diferencia radial de 0,1. Si miro esto, o sea, para cualquier sección, para cualquier sección. Un cono, por ejemplo. Cada sección del cono debe estar contenido entre dos circunferencias concéntricas, dos circunferencias ideales o teóricas concéntricas separadas 0,1. No estoy, o sea, fíjense que no digo diámetro menor tanto, diámetro mayor tanto, no, veo y apunto a la geometría, y la geometría va a tener que ver con esto. Si está contenida, independientemente del diámetro que tenga, si está contenida entre esas dos circunferencias que me está pidiendo acá. ¿Se entiende? Sí, sí. Redondez en el caso de un cilindro, bueno, es para cada sección de este cilindro. Pero lo mismo, ¿no es cierto? Una manera de medirlo, por ejemplo, es sobre un plano, giro y voy viendo, al girarlo, veo cuánto me da, que en este caso me va a estar dando diferencia diametral, pero que lo voy a traducir en definitiva a una diferencia radial como me pide acá. Pero si el eje en la imagen anterior estaría curvo, no podría medirlo como no lo estoy pidiendo acá, no estoy pidiendo curvo, porque estoy pidiendo redondez. ¿Está? Claro.
no estoy limitado. Vamos a ver, acá estamos viendo tolerancia por tolerancia. Después veremos qué nos conviene para la pieza, para qué aplicación, qué usar, ¿se entiende? Pero lo importante es saber qué significa cada cosa. Entonces, acá, fíjense, esto sería un aro, un anillo, puede ser un rodamiento, al cual le pido una circularidad o redondez al agujero interior de 0,1. Esto sí, en este caso es bastante sencillo usar este tipo de instrumentos para medir diámetros interiores. Bueno, de redondez pasamos a cilindricidad, así como de perfil de rectitud pasamos a planitud, la redondez pasamos a cilindricidad. O sea, como que la cilindricidad contendría la circularidad. ¿Por qué? Porque la tolerancia tiene que ver con dos cilindros. Acá que dice cilindricidad 0,25 a este perno, que es un perno de 25 más menos 0,4, o sea, la tolerancia es 0,8. Tiene su coherencia, ahora lo vamos a analizar. Cuando digo cilindricidad 0,25. ¿Por qué? Porque el espacio tolerado va a estar dado por un 25,4, un cilindro de 25,4 y un cilindro de 24,6. Mientras que la cilindricidad son dos cilindros ya sin especificar el diámetro. Yo voy a agarrar dos cilindros teóricos ideales, separados entre sí radialmente, o sea, concéntricos obviamente, y separados radialmente 0,25. Entonces voy a ver en esos dos cilindros teóricos si puedo contener la totalidad de esta pieza que salió, este cilindro, que me salió medio atonelado, incluso además de atonelado tiene triangulado está, pero está aparentemente, yo lo veo acá dentro de esos dos cilindros, no está dibujado, está dibujado en vista, acá lo podemos ver a lo mismo en perspectiva, ¿no es cierto?, donde yo encuentro que toda la pieza está contenida. Pero hago esta salvedad, digo, imagínense, para el caso y para que ustedes entiendan bien la tolerancia. Imagínense que este cilindro, yo lo hice, de 30 milímetros. ¿Está bien o está mal? Diámetro 30 sería. Lo rechazan por la dimensión. Si yo le dije diámetro 30, acá que dice 25 más 0, menos 0,4. ¿Está bien? O sea, ustedes lo rechazarían por la dimensión. Pero ahora no estamos verificando la dimensión. La dimensión la vamos a verificar en otro momento. Justo ahora me dicen, che, verifica que cumpla esto. Cumpla que tenga una cilindricidad de 0,25. ¿Qué tengo que hacer? Debo buscar dos cilindros que contengan los cilindros concéntricos, ideales, teóricos, que estén separados radialmente 0,25 entre sí. Tiene 30, no importa, veo si están contenidos. Si están contenidos desde el lado de esta tolerancia, está bien. Si lo rechazo, lo va a rechazar la persona que venga a verificar el diámetro. ¿Se entiende? Bien,
acá hablamos de cilindricidad de un agujero, 0,1. También siempre miren un poco el tema de las tolerancias, si tiene o no tiene coherencia. Acá estamos viendo que tiene coherencia, o sea que esta es más exigente. Cuando hablo del espacio tolerado dimensional, acuérdense que la dimensión, ese espacio tolerado de la dimensión, ya me está limitando geométricamente. Si yo voy a poner una limitante más, debe ser más exigente para que tenga sentido. Entonces acá nos vamos a encontrar con otra cosa, y acá, vamos a ver, acá me habla de dos cosas. Aparece este cartelito vamos a tratarlo ahora para después sacárnoslo y analizar solo los números, pero solamente quiere decir que busco de que la deformación, que seguro va a tener, tenga un cierto sentido, que sea tipo cóncavo. ¿Qué quiere decir? En realidad lo que sucede es que cuando uno va mecanizando esto, siempre sobre el efecto de borde, siempre se genera, como hay menos resistencia, como que cae el diámetro, ¿sí? Esto lo puedo evitar, obviamente, con la puesta a punto de la máquina herramienta, la máquina con la que estoy fabricando. Por eso es que yo puedo pedir esto como diciendo, deformado, porque yo no lo puedo decir perfecto, no, pero ¿qué tipo de error puede tener? Y le estoy diciendo que no me caiga, en este caso lo que estoy expresando es no me caiga lo que pasa en general normalmente sobre los bordes, o sea que el defecto no sea que sea un poco más cóncava, sino más bien que sea convexo, o sea que el diámetro, o sea, el error, eso es lo que me está diciendo, se agrande sobre el diámetro al extremo, en lugar de achicarse como es lo normal. Eso es lo que me quiere decir este cartel, que siempre puedo usarlo para observaciones diversas, el cuadro posterior a donde puse la tolerancia. Pero ahora, visto eso y entendido, si es que lo entendieron, si no me preguntan, vamos a ver los números. ¿Qué quiero ver con los números? A ver si esto reviste alguna cierta coherencia. ¿Sí? Profe, en esa deformación hay más masa en el extremo. Claro. En realidad sí, estoy pidiendo más masa en el extremo. Para evitar lo que normalmente sucede, que queda menos en el extremo. Bien, ahora entonces les pido atención en estos números. Si yo digo que esta pieza es 34 más 0 menos 0,25, ya estoy generando en este caso una cierta, o sea, si es curvo el eje, si es cóncavo, si es convexo, si es lo triangulado, la sección o lo que sea, no importa, tiene que estar dentro de los diámetros, dos cilindros de diámetro 34,1 y 33,75 el otro. ¿Sí? Bien, pero si yo miro esto, ¿qué querrá decir esto? Primero, que estoy poniendo exigencias geométricas más importante, o sea, mayor exigencia en la geometría que la que me impone esta tolerancia dimensional. Y en este caso estoy pidiendo, fíjense, una tolerancia de cilindricidad, es decir, los dos cilindros ideales que deben componer, que deben limitar a la configuración real, que obviamente esto es similar al espacio tolerado y por lo tanto para que yo lo acote tiene que ser menor que el espacio tolerado, o sea, debe entrar dentro de este espacio tolerado. Miro así y digo así, pues esto es diferencia radial, o sea que diametral puedo tener 0,16 a lo sumo, ¿no es cierto? O sea,
con 0,25 puedo estar adentro, como una limitación más a la forma. Ahora bien, si yo veo acá circularidad, ¿qué quiere decir? Ya no son 2 cilindros. De esos 2 cilindros estoy hablando de cada sección, porque la circularidad o redondez va a ser, su tolerancia van a ser 2 circunferencias, porque estoy tomando una sección, concéntricas, ideales y separadas radialmente este valor de 0,04. Obviamente tengo que fijarme que esto entre, porque sea más exigente que esto, porque esto sí es menos exigente, o sea, más grande que esto, y no tiene sentido. Si yo ya estoy limitando con 2 cilindros concéntricos, ¿para qué voy a poner que cada sección tenga circunferencias mucho más grandes y más chicas que ese, o sea, espacios tolerados más grandes que lo que me está tolerando la cilindricidad? ¿Se entiende? Ese sería justo entonces, ¿no, profe? Porque tendría 4 más 8, 12, y como es radio, tendría como máximo 24 y la tolerancia es de 25, ¿no? Claro, yo por ahí, a ver si tendré que buscar algunos dibujos, no sé si tengo algo como para, es decir, si no tengo, a ver cómo dibujo un poco más, voy a esto, digamos, imagínense que esta tolerancia sea la de cilindricidad. En este caso, en el caso que vimos recién, era 0,08, esta diferencia, ¿sí? Ahora bien, yo acá debería dibujar el cilindro grande de 34 y el cilindro más pequeño de 33,25. O sea, va a haber un cilindro acá que sí va a tener diámetro. Por esto, acuérdense que son oscilantes. O sea, el diámetro, lo que vale acá son los cilindros ideales, la separación entre esos 2 cilindros ideales. No especifico qué diámetro tiene. En el espacio tolerado sí, uno va a tener 34 y el otro va a tener 33,6. ¿Sí? ¿Está? Entonces, obviamente, la pieza estoy exigiendo que tenga una geometría más exigente que la que me pide el espacio tolerado. Ahora bien, si yo pienso en cada sección, ahora, porque la redondez que está acotada quiere decir que cada sección, o sea, tomo una sección de la pieza real, que sería que está entre línea de puntos, tomo cualquier sección y obviamente si la exigencia fuera, o sea, la exigencia en cuanto esas 2 circunferencias sea más grande que esto, no tiene sentido de ser. Tendría sentido que yo le acote esa redondez si es más exigente. O sea, si digo, pero fíjate que este diámetro, por ejemplo, miro este diámetro de acá a acá, y está bien, está contenido dentro de la cilindricidad, pero capaz que si le puse a esta sección, la veo y verifico que no está dentro de los 0,04 que me pide acá. Por eso, si yo voy a tener los 3 elementos acotados, para que tenga coherencia, este está contenido dentro de esto, o sea, este debe ser más exigente que este, y este debe ser más exigente que este. ¿Se entiende más o menos? Más o menos. Sí, bien. Bueno. Bien. Vamos a ir, como para terminar las de forma hoy y después vamos al práctico, así trabajan un poco. Vamos a ver perfil de línea. Perfil de una línea y perfil de una superficie
son muy usados y con muchas, y ahí sí hay algunas diferencias de la norma ASME con la norma ISO. Acá los ejemplos que vamos a ver son respecto a ISO, pero después más adelante vamos a ir viendo ejemplos del ASME donde se utiliza, y realmente cómo lo utilizan, pues se utiliza mucho para definiciones que normalmente con norma ISO se hacen diferentes. Primero, cuando yo voy a definir una línea o una superficie, quiere decir que no es un cilindro, no es un plano, sino que sigue alguna función o tiene algunas características. Por ejemplo, en este caso, si no sigue una función, sino tengo que definir punto a punto el teórico. Por ejemplo, como acá, digo, esto no sigue, no es una función, bueno. Entonces, punto a punto, en este caso con un digamos, con una diferencia, por ejemplo, cada 7 milímetros me va dando la cota básica, ¿no es cierto? ¿Qué era esta cota básica, chicos? ¿Recuerdan? Pues cuando está así es básico, ¿no? Esto es básico. La medida teórica. Tal cual, medida teórica. Si yo puedo hacer una pieza con una medida teórica, nunca la voy a acotar así porque no es teórico. Podría acotar una pieza que mida 14, pongámosle, de diámetro 14, pero, o sea, tolerancias generales la abarcarían. Pero si yo pongo así, quiere decir que estoy hablando de un valor teórico. Un valor teórico tiene que estar sujeto a alguna tolerancia para que revista realidad. Esto. Y en este caso yo miro y está definida la curva teórica por todos estos valores, pero me está dando una tolerancia que es perfil de una línea, 0,1. Recuerdan que yo les hablé de que en realidad las referencias aparecían no en las de forma, sino en las de orientación o oposición. Bueno, en estos casos, la referencia, en este caso dice A-B, que es la unión de A con B, las referencias van siempre por norma, se la especifica así con un recuadro. Sí aparecen y muchas veces con con necesidad, porque aclaran y me están diciendo, en este caso me está diciendo, mira, este es el eje de referencia, el eje que une A con B. Y además es más, si miro, veo que B es el punto de arranque de todas las cotas que están con un salto de 7 milímetros y que me permiten definir las ordenadas, o sea, los distintos puntos como para realizar el perfil teórico en este caso. Entonces, siempre que yo vea acotado una cota básica, va a estar asociada, o busquen, porque seguro que va a aparecer, si está bien hecho el plano, debe aparecer la tolerancia que tiene, ¿no es cierto? Porque justamente valores teóricos, no hay circunferencia teórica, no hay curva teórica, no hay que podamos fabricar. Hay sí curvas reales que podemos hacer dentro de un cierto entorno, o sea, dentro de una cierta tolerancia. Bueno, la interpretación de esta tolerancia quiere decir esto, que yo, tomada la curva teórica, tengo la mitad de la tolerancia hacia arriba y la mitad de la tolerancia hacia abajo, para fijar ese entorno dentro del cual puede estar la línea real. Entonces, por eso acá en el dibujo de interpretación ponemos las cotas que me generan la superficie teórica y
media tolerancia hacia abajo, media tolerancia hacia arriba, o sea, en total. Lo que hago para efecto del dibujo, digamos, serían todas esferitas de diámetro 0,1, que es el valor de la tolerancia. De esta manera me permite realizar ambas curvas, ¿no es cierto? La de adentro y la de afuera. Esa es la interpretación de esta curva, ¿no es cierto? En este caso, prefiero una línea, quizá en este caso está definida esta línea por radios, entonces o sea, tiene que estar definido, obviamente acá no está. Dice 0,05, quiere decir que yo sigo esta superficie teóricamente definida, y por valores que van a ser también básicos, y ahora lo vamos a ver en otro ejemplo, media tolerancia hacia abajo, media tolerancia hacia arriba del teórico, es la definición de perfil de una línea. Acá vemos una superficie, por ejemplo, fíjense esta superficie. Este es un agujero refilado con esta forma que está definida, fíjense, por ejes separados a 120, ejes a 120 grados entre sí, teórico, porque estoy definiendo el perfil teórico. Un radio 8, que hace centro en una circunferencia de diámetro 80, con la intersección de los ejes separados a 120 grados. Y este mismo diámetro 80 es parte de este sector, digamos, para definirme teóricamente, y estos otros son empalmes. O sea, uno con otro, de forma de que tengo definido teóricamente. Una vez que lo tengo definido teóricamente, ¿qué tengo que hacer? Acotar la tolerancia. Esa tolerancia la acoto de esta manera, perfil de línea. Acuérdense, cuando hablo de perfil de línea, es sobre cada sección. O sea, si esto tiene un espesor de 20 milímetros, bueno, cada sección de los 20 milímetros de este agujero tienen que seguir cada sección debe tener estas condiciones, que es, en definitiva, genero la misma curva teórica y hago recorrer una esferita del valor de la tolerancia, y de esa manera me da la curva interior y la curva exterior, dentro de la cual debe estar la configuración real. ¿Está? Párenme si no. Acá estamos usando la ASME, la norma ASME 14.5, que como les dije, incorpora, y porque se usa muchísimo en esta norma, todos los que ya les dije, en la automotriz es muy utilizada, la industria automotriz, incorpora algunas cosas que no están tomadas por la ISO. Por ejemplo, el entorno dentro del cual, que esto está muy bueno, que no lo tiene la ISO, debería tenerlo, que me dice, bueno, primero, acá me define la línea, o sea, todo de la misma manera que vimos, un R de 12,7, un R de 21, 22,1, pero me da algunas condiciones. Por ejemplo, que esta la voy a aplicar desde el punto C al punto D. O sea, no es para toda la curva, porque quizá toda la curva de la línea esta podría ser todo lo que voy a decir, toda la pieza, pero no, es solo para el sector del punto C al punto D. Esto es lo primero que me dice. Hay otra lectura también, porque acá justamente en estos ejemplos estoy mostrando las cosas que no tienen en cuenta ISO y que sí es posible hacerlo a través del ASME. Acá, de la manera de que está acotado, no está señalando solo la curva teórica, está señalando la curva teórica y señalándome el sentido de la tolerancia, es decir, la tolerancia acá es hacia abajo, o sea, no es centrada como en la ISO.
Si la tolerancia es 0,16, como me lo está indicando acá, porque lo indica, sí, lo indica ¿por qué? Porque me señala en punto y trazo esta linita más fina que está mostrando en punto y dos puntos y trazo, me está señalando que la tolerancia va hacia adentro, toda hacia adentro, o sea, los 0,16 van del teórico hacia adentro. En todo este espacio tiene que estar la configuración real, o sea, la línea real. Aparece también A y B, que eso también lo vimos en la ISO, que me está mostrando las referencias. La B me sirve como este punto de arranque de las dimensiones y la A como punto de apoyo. Este punto de apoyo, o este plano de apoyo, A, me está sirviendo incluso hasta para posicionar con una cierta tolerancia la curva teórica. ¿Se entiende? Más o menos, acá está la interpretación de lo que estamos hablando. Fíjense que si bien siempre ese espacio va a ser de 0,6, como dimensionalmente lo tengo ubicado en 40,5, la curva real, la curva puede estar dentro de este entorno, pero la tolerancia, o sea, el error de la curva, no va a ser mayor de los 0,16 que está acá. Puede oscilar en todo este espacio de 40,5 a 39,5. ¿Se entiende? ¿Más o menos o sí? Sí, sí. Si no me preguntan. Bueno, pasamos acá a perfil de superficie. Lo mismo que en redondez, cilindricidad, rectitud, planitud, hay perfil de línea, que se refiere a sección, y perfil de superficie, que integra toda una superficie. En el caso del perfil de una superficie, yo tengo que tener definida totalmente la superficie. En este caso, es una pieza esférica, este ejemplo, ¿no es cierto? Esta es una pieza esférica definida todo con valores básicos, como habíamos dicho, 500 radios y demás, por lo tanto está totalmente definida en cuanto a su perfil teórico. Ese perfil teórico va a tener una tolerancia, el perfil de superficie es 0,1. ¿Cómo van a ser las superficies? Una superficie, el entorno donde va a estar o debe estar toda la pieza adentro, la pieza real, debe ser estar entre dos superficies que tienen, con respecto a la teórica, media tolerancia hacia abajo, o sea, 0,05 hacia abajo y 0,05 hacia arriba. Eso me compone esta superficie, o sea, las esferitas que estamos mirando acá me sirven como para idealizar cómo se compone, o sea, cómo puedo realizar las dos superficies teóricas dentro de las cuales se tiene que hallar la superficie real. ¿Sí? Perfil de superficie, esto en todo caso ya vamos a ver incluso más ejemplos. Acá estamos en aplicación ASME, fíjense que las letras estas sí sirven como para expresar el lugar, por ejemplo, de A a B, quiere decir que está tolerando la superficie de esta pieza, que en realidad tiene toda esta curva
y es de un espesor de 8 milímetros, ¿no? 8 con una tolerancia dimensional amplia. Ahora, toda esta superficie, o sea, por todo este espesor, esta superficie, por ejemplo, en esta parte de la nariz sería de A a B, debe tener una tolerancia de 0,12. Como no expresa, como en el otro caso vieron que está la línea de 2 puntos y trazo, sino que directamente acá, esto se toma igual que la ISO, o sea, es mitad de tolerancia hacia abajo, mitad de tolerancia hacia arriba, para componer los extremos teóricos o las superficies teóricas dentro de las cuales se tiene que hallar esta parte de la superficie real. ¿Qué pasa? De B hasta C, que es toda esta parte, de acá hasta acá, tengo otra tolerancia que es un poquito más exigente, de 0,1. Siempre está usando las referencias E y F, que E es el plano de apoyo, este plano de apoyo que vamos a ver, fíjense que en este tiene un sentido, que es yo digo plano de apoyo, porque es el plano a partir del cual defino la curva teórica y la tolerancia teórica. Esto que acabo de decir lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Y la otra referencia es F, que no la encuentro. Y F, F acá está. Que es este plano de apoyo, a partir del cual yo, fíjense, trazo los 10, todos los valores teóricos para conformar la recta. O sea, el plano F y el plano E. Plano E, incluso cuando veamos referencia van a ver que el primer cuadro se denomina referencia primaria, o sea que es la más importante, pero esto vamos a profundizar en las próximas clases. Y acá está, como definimos cono, que vamos a volver a este tema cuando veamos todas las maneras en que tenemos de definir un cono, que lo vamos a hacer en clases próximas. Y vamos a volver a esto, pero acá concretamente está definiendo una superficie a través de una superficie cónica, a través de un cono definido por una conicidad. ¿Cuál es la conicidad? 15 grados. Entonces, yo lo que tengo que verificar acá es que esa superficie teórica, o sea, ese ángulo teórico de 15 grados, esté entre dos superficies, como está indicado acá, serían mitad de tolerancia hacia arriba y mitad de tolerancia hacia abajo, que son los 0,2 que estamos indicando aquí. Estos serían los 0,2 estos. Ahora, en celeste está indicada lo que por tolerancia dimensional me está permitiendo al cono de ser más grande o más chico. Pero el cono puede ser más grande o más chico en función de esta tolerancia, 30 más menos 0,2, pero lo que no puedes diferir más de este espacio de 0,02 es la superficie real, o sea, siempre debe estar, o sea, como cono en sí, tiene que estar dentro de esos dos límites. Como dimensión, puedo tener un entorno más amplio. Bueno, vemos este caso y vamos a mirarlo total después, así ya terminamos con este tema, pasamos al práctico. Otra de las cosas, esto también es ASME, que ya le dije, utiliza muchísimo para definir las piezas. Cuando digo muchísimo es que hasta a veces con perfil de superficie me define cilindros, o sea, cuando yo en realidad podría haberlos definido por cilindricidad, bueno, usa mucho el perfil de superficie, generaliza, porque está bien, perfectamente lo pueden hacer.
pero le dan mucha utilización y muchas veces muy ventajoso también para el sistema de control. En este caso hay una aplicación que estamos viendo que en ISO está propuesta, pero que no se la ve mucho, que es en la denominación, por esto es perfil de superficie, de esta superficie, que está definida por todos los valores básicos que vemos ahí, ¿sí? Pero acá, ¿saben qué significa esto? Esto Alrededor de toda pieza. en soldadura lo hemos visto en todos alrededores, exacto. O sea, esto está indicado para todo, o sea, toda la pieza, todo alrededor, o sea, sirve para aplicar a toda esta superficie completa, donde voy siguiendo la manito, ven así, toda esta superficie está tiene como tolerancia, pues está definida, fíjense, con todos valores básicos, o sea, teórica, pero tiene como tolerancia perfil de superficie, o sea, son dos superficies, como está indicado acá es igual a la ISO, de las cuales 0,3 hacia arriba sería el limitante superior, o sea, el que envuelve, y el 0,3 hacia arriba sería el que el interior, ¿no es cierto? La curva interior. Todo eso por un espesor de 10 más menos 0,4. Referencia, en este caso estoy usando solo la superficie de apoyo, que es A. Bien. Bien. Acá está, se interpreta como es. Bueno, acá me sirve para decir por qué el datum, o sea, la referencia. La referencia, fíjense que a partir de acá, yo estoy sobre este plano, estoy definiendo todos los valores, todo este entorno lo estoy definiendo sobre este plano. No sobre este que, si ven, está levemente inclinado. Es distinto si yo lo hubiese hecho sobre este, como está inclinado, las definición sería diferente. Pero como les dije antes, vamos a verlo un poquito más adelante. Y ahora, sin cerrar esto, pero sí ya vemos que pasamos a otro tema, a enunciación de referencia en general para entrar con elementos asociados, pero vamos a ver entonces el práctico en qué consiste. El práctico es un elemento de máquina, en realidad es un apoyo, forma parte de un sistema de apoyo de una pieza en una mesa de una máquina herramienta, por ejemplo, una fresadora, una rectificadora u otra máquina. Es un elemento de fijación que está compuesto por el apoyo en sí, que es esta B de 90 grados, que está, apoyada sobre esta pieza intermedia. Esta pieza intermedia lo que tiene es una chaveta acá, esta otra es la pieza, el cuerpo del apoyo, que es el que lo vinculamos o lo sujetamos a la máquina de herramienta a través de estos dos agujeros. Entonces tenemos como pieza importante la pieza de apoyo, la pieza intermedia que tiene una chaveta, o sea, esto quiere decir que puedo subirla o bajarla a través de esta rosca sin que gire al menos esta pieza intermedia. Y entonces acá, analizando su geometría, el diseñador va definiendo algunas tolerancias. Entonces algunas están, otras se pueden determinar, si bien no tenemos los elementos para determinarlas, pero vamos al menos a acotarlas en lo formal. Vamos a leer el práctico. Dice así: realizar los planos de definición y detalle de las siguientes piezas. Hasta ahí sabemos todo porque miramos
el conjunto y ustedes tienen la capacidad de poder hacer estos planos de definición. Pero le estamos pidiendo algunas condiciones, el proyectista ha visto que necesitamos. Por ejemplo, tiene que tener una tolerancia, lo define, pero vamos a tener que acotarlo bien, formalmente, como se debe, una tolerancia de perpendicularidad de 0,04 del agujero de diámetro 40 con la base. Vamos a ver de qué se trata. Agujero diámetro 40 es este. Claro, nos está pidiendo para la pieza, ¿cómo se llama? La 1, para la pieza 1, la tolerancia de perpendicularidad de este plano con respecto a este agujero. Si uno analiza el comportamiento de este sistema de apoyo, y es comprensible, lógico, le va a dar cierta precisión tener este eje, que es el eje sobre el cual apoya y puede girar esta B, perpendicular al plano de apoyo. Entonces ya definimos la tolerancia, ya está definida, dice 0,04, pero hay que expresarla bien en la pieza 1, que es donde nos está pidiendo que la apliquemos. Cuando hacemos el plano en conjunto, lo ponemos. Otra parte que nos dice acotar tolerancia de simetría en la sección transversal correspondiente a la chaveta, posición 5, nos define ancho de chaveta, o sea, acá no estamos usando una chaveta normalizada, nos está dando todos los valores, incluso nos dice el juego que tenemos que tener entre chaveta y chavetero, dado que esta chaveta tiene que tener juego porque si bien me limita el giro, me tiene que permitir subir y bajar la pieza, me está dando ciertas condiciones que me permitirán calcular la simetría que tiene que tener esa sección transversal, es decir, en la pieza 1 es el cuerpo, acá tiene labrado un chavetero, no sé si se ve, a ver si lo podemos ver en esta vista. No, sí, no se ve. No, acá no se ve, no hay un corte que lo podamos ver, pero si yo hago un corte acá tengo un chavetero sobre el cuerpo 1, y esta chaveta que está atornillado fija a la pieza intermedia 2, va a subir y bajar sin girar, por efecto de la tuerca superior que estoy mostrando, la tuerca 8. Bien. Esa condición de simetría, vamos a ponerle hoy un valor, mañana, quiero decir las próximas clases, vamos a ver cómo lo calculamos en función de lo que nos da acá. Hoy le ponemos un valor. ¿Qué valor? Vamos a ponerle como si fuera XX, le vamos a poner. Tolerancia, pero yo acoto y en vez de poner 0,1, 0,01, le pongo la tolerancia. O si prefieren, para no poner un número, porque después cuando pongamos el número vamos a sacarlo ya dimensionalmente. O si quieren ponemos 0,1, porque el XX me parece a letra y no a valor de tolerancia. Vamos a poner 0,1. Esto que en realidad, ¿en qué va a quedar el problema para ustedes? Hacer la pieza 1 y acotar una tolerancia de simetría en esa sección transversal, pero vamos a ponerle 0,1. Después la vamos a corregir cuando veamos cómo vamos a proceder para calcular en función de los datos que nos da. ¿Está? Acá nos va a pasar lo mismo también, pero ya vamos viendo la manera formal de acotar. En próximas clases tendremos los elementos como para decir, bueno, el número que va acá, para que me asegure esto, es tal. Por ahora nos vamos a limitar en todo caso a poner 0,1.
dice que tendríamos que acotar en la pieza 1 la verdadera posición de los agujeros abiertos. La verdadera posición es esta. Estos son los agujeros. Entonces a esto yo le tengo que acotar una verdadera posición que le vamos a poner 0,1. Si bien tenemos los elementos como para determinar cuál es la que debe ir, pero le vamos a poner ese valor 0,1. Y después lo vamos a corregir. Si quieren, hasta sería mejor poner ese 0,1 en rojo, así nos acordamos de que no es lo que va, sino que lo estamos poniendo hasta tanto lo podamos corregir en función de cómo hacemos con el tratamiento de los datos que estamos dando. Acá habla de acotar concentricidad, pero, perdón, ya la pieza 1 ya está, la pieza 2, vamos a ver en la pieza 2 qué nos está pidiendo. La pieza 2 nos pide pieza 2, que es esta, a ver qué nos está pidiendo. Seguramente simetría del chavetero. O sea, simetría del chavetero, claro, pues es del mismo chavetero que trabaja con la pieza 1, o sea, ahí también llevaría la simetría. Y acotar concentricidad, claro, el agujero 22 con el de 40. Claro, lo que me está hablando es que este agujero es de 22. No lo veo acotado acá. Sí, acá está, 22. Pero este agujero es 22. Concentricidad con respecto a este diámetro 40, que es el de la que hace de guía para subir y bajar. Esto obviamente me da la importancia de mantener cierta la concentricidad cuando yo muevo y giro esta B. Esto de concentricidad, los valores también, no lo vamos a tener, vamos a acotarlo en forma formal con ese 0,1 en rojo. Después, simetría y esto. O sea, para todo esto, los valores acotamos, a todos le ponemos 0,1, pero se lo ponemos en rojo. Acotar la simetría de la B con el eje. Y acotar angularidad de alfa sobre 2. En este caso sí, ya podríamos definirlo, porque va a salir en función, como salió, por ejemplo, el tema de la perpendicularidad, que ya acá en este caso nos lo dio el proyectista, acá lo podríamos dar también haciendo un análisis, pero bueno, vamos a ponerle un valor figurativo y después, cuando puntualmente veamos todas las cosas a corregir, lo vamos a poder ajustar. Pero lo importante es que ustedes, desde el punto de vista formal, hacen el plano y acotan, y ven cómo acotar. ¿Está? Bien, para este práctico yo ahora voy a cambiar la fecha límite, vamos a poner como fecha límite no la semana que viene entre el parcial, sino la otra semana. Así, una vez que ustedes hicieron el parcial, se ponen a repasar un poco y avanzar sobre los conceptos que vemos nosotros, porque después del parcial le vamos a pegar duro, fuerte a esto. Entonces, por eso les doy más tiempo para que terminen todo, como para que lo terminen en todo caso después del parcial. ¿Está? Profe, me quedó una duda. Sí. Cuando hablaba, no sé si de la pieza 2 o la 3, pero cuando hablaba de concentricidad, ¿se refiere Sí. a un redondez o a una cilindricidad?
No concentricidad quiere decir que no la repasamos, pero como ustedes, yo estoy esperando, digamos, la información la tienen, ustedes han visto esto, o sea, si yo les muestro el simbolito, a ver, porque hoy hemos estado... concentricidad, esto es una, por ejemplo, concentricidad de este agujero con respecto a que es el exterior. Esto es concentricidad. O sea, hay un eje del agujero y un eje del, acá tenemos una configuración, hay un cilindro y otro cilindro. Entonces le pido concentricidad al eje de este cilindro con respecto al eje de este otro. Perfecto, gracias. Entonces, ¿yo qué quiero? No que ustedes saquen, sino que como tienen, si no hubiéramos, si ustedes me decían, no, ni conocemos lo que es, no les daría ahora el práctico, pero como sé que ustedes saben, al menos han visto las transacciones geométricas, quiero que empiecen a acotar, a ver cómo formalmente las ponen. Después vamos a analizar cómo qué valores le ponemos, ¿se entiende? Pero la parte formal de la manera en que voy a acotar es muy importante. Y eso, bueno, lo tienen los apuntes y lo pueden ver. O al menos tienen los elementos, pueden llegar a corregir, pero tienen todos los elementos como para poder hacer esos planos que se les piden. Pero les damos más tiempo, dado que ahora me imagino que van a estar estudiando un poco más pensando en el parcial, como para que lo hagan después del parcial. Por lo tanto, la fecha de entrega de este práctico, de entrega parcial, porque los vamos a corregir después, es el día, en lugar del 11, sería el 18. Y el 11, entonces, vamos a hacer parcial. ¿De acuerdo? Bien. Perfecto. Bueno. Profe, entonces este tema no entra en el parcial, entra hasta lo que vimos con Santiago, no está tolerancia estadística. Tal cual. Perfecto. Bueno, si quieren... Sí, escucho. Sí, sí. Perdón, Carlos, Sí. Yo tengo las consultas de mi horario son los martes a las 6 y los miércoles a las 8 después de la parte teórica y práctica, perdón. Yo igualmente me voy a reconectar a las 19:30 por si tienen alguna duda del práctico y, digamos, seguimos con la consulta, ahora mismo, ¿no es cierto? En una horita. En el enlace de Santiago. Yo me conecto en ese mismo enlace, así atendemos entre los dos. O sea, ¿a qué hora dijiste? 19:30. 19:30 conectamos con el enlace de Santiago. Carlos, Sí. yo tengo una consulta, porque ahí Gastón a veces manda ahí por comunidades el tema de los horarios de las consultas de él, el de Santiago está claro que son los miércoles, y lo que no tengo bien claro cuándo son las consultas que das vos, qué días y a qué horario. Yo me voy a conectar en mi link para consultas, así que quieran conmigo por algún tema. Mañana tenemos presencial, así que me conecto, por las dos me conecto en mi link a las 7:30 también, por si necesitan alguna consulta del tema de hoy o algo que tenga que ver con el parcial o proyecto.
Hoy a las 7:30 yo estoy en mi link, después Santiago y con Gastón van a estar en el link de... Yo para no sobrecargar, salvo... Bueno, hagamos una cosa, ¿no? Todos nos conectamos en el link de Santiago Zanotti. No, yo, ¿sabes por qué? Y después Carlos? cualquier cosa que haya muchos, no separa. No, Carlos, yo pregunto más que nada porque por ahí los miércoles, digamos, después de la clase, no me puedo conectar o por ahí tengo alguna consulta para hacer otro día. Y nada, bueno, más que nada era eso, saber si había algún horario de consulta fijo tuyo o son, digamos, los que están de Santiago y de Gastón. Sí, no, fijo no tengo, pero cualquier cosa ustedes me mandan y yo me conecto o vamos a generar. Incluso, sí, en realidad tendría que haber puesto alguno. Voy a ver si después les mando uno fijo como para que haya uno. Pero si ustedes tienen cualquier problema, mandan mensaje y ahí sobre la marcha podemos fijar algo para lo que necesiten concretamente conmigo. Bien, no hay problema. Excelente. Bueno. Bueno, entonces hoy 19:30 nos conectamos con Santiago. Bueno. Profesor, disculpe, no me quedó claro. Oye, ¿tenemos que entregar algo o se entrega todo en 14 días? No, todo vamos a entregar, entregan todo no el miércoles próximo, sino el otro, el 18. Profe. Sí. Yo quería saber si se pueden subir las resoluciones, si es que están, de los trabajos, principalmente los que pedían cálculos, para autocorregirnos. Sí, le vamos a subir ahora. Gracias. De nada. Bueno, yo de mi parte no tengo ninguna consulta, así que nos vemos. Bueno, nos encontramos entonces a las 19:30 con Santiago, en el link de Santiago. Nos vemos. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, hasta luego.